tuvo su hijo a Deodato. Fue el ladrón, pues se robó las peras y todavía le pegó a un viejito. ¿Sí? Y todavía se burlaba. Y como sacaba 10 en todo, en trivium y quadrivium, o sea, era un genio. Se burlaba de los tontos. Ah, pero también le huía algo, ¿no? ¿Saben a qué le huía San Agustín? A estudiar griego. Y se subía a los árboles, se escondía para no estudiar griego. Y sintió una vergüenza cuando su maestro, el obispo de Milán, ¿cómo se llamaba? Ambrosio, que era un gran orador y además un gran helenista, le dijo: ¿cómo tú eres retórico y del imperio? Eres un gran orador, estudiaste gramática, dialéctica, retórica, música aritmética, astronomía y no sabes griego. El mismo San Agustín dice: me dio vergüenza. O sea que yo era un erudito, era un hombre con éxito y me estaban demostrando que yo era un ignorante. Y San Agustín, ¿qué le valió? Que en ese momento comenzó a ser humilde. Dicen: bueno, sí, no sé griego. Y le dijo Ambrosio: no pasa nada, por no saber griego no se acaba el mundo, ¿no? Tranquilo, no pasa nada. Entonces hay que conocer también otra vertiente de Heidegger. Mi maestro José Rubén Sanabria, ¿saben qué hacía con Heidegger? Lo cristianizaba. Y era un heideggeriano muy profundo. Y él sacaba muchas cosas interesantes de Heidegger. O sea, cosas interesantes, muy profundas de Heidegger, José Rubén Sanabria, ¿sí? Y un día me dijo: si Heidegger viviera en nuestro tiempo, no sería heideggeriano. Y le digo: entonces lo mismo se puede decir de Santo Tomás. Dice: ya lo dije en un escrito hace como 40 años, en 1966 lo dije. Digo: órale, yo todavía no nacía, doctor. Yo nací hasta el 70. Y que me obsequia su libro Filosofía del Absoluto. Digo, dice: lee este libro y estudia a Nietzsche, estudia a Heidegger, para que entiendas por qué el cristianismo tuvo que progresar después de la crítica de Nietzsche. O sea, cuando te echan puras flores, no progresas. Puro elogio, puro elogio, puro elogio, ya no haces nada. Pero viene el golpe, una crítica fuerte. Y creo que esto es lo que nos ha servido en la Academia de Lenguas Clásicas, cuando nos dicen: ¿para qué griego? ¿Para qué latín? Y yo digo: tengo que demostrar para qué sirve el griego. Y de suerte que me ayudó todo este equipo interdisciplinario de intelectuales. Por eso sirvan también estas palabras, para hacerle un homenaje ahora a don Miguel León Portilla, porque él me dijo un día, cuando le pregunté: oiga, si usted hubiera sido político, ¿qué hubiera hecho? Y dice: fundaría el Partido de la Lengua y la Cultura Náhuatl y obligaría a todos los mexicanos a estudiar estas cosas para entender mejor las raíces mexicanas. Pero hasta le hizo bonito, como un político, porque don Miguel León Portilla sabía hablar y además era chistoso, era agradable, echaba bromas, ¿no? Y dice: nunca saque de la academia la lengua náhuatl. Y desde un año después de la fundación tenemos náhuatl. Y aunque solo haya un alumno, porque no puedo traer arrastrando a todo Puebla a estudiar náhuatl, no se puede. Esto es libre. Estudia náhuatl quien quiere. El día que meta náhuatl como lengua oficial va a ser como inglés. A fuerza los llevan arrastrando a inglés, y aunque no te guste el inglés, ahí vas a estudiar inglés, porque si no, ¿cómo te expresas en el aeropuerto cuando vayas a Estados Unidos a dar una conferencia? El inglés es la lengua oficial del negocio, y el griego y el latín son las lenguas oficiales de la cultura. ¿Qué se vende más? ¿Sí? Hay buen inglés y hay un inglés pésimo, igual que un español. Hay un español bueno y excelente, y hay un español pésimo. Y todos estos estudios sirven para estudiar el buen español, para entender el buen español. Aguántanos 5 minutos. ¿Qué comentas? ¿Qué comentario nos dejas, Paola?
al estar estudiando arquitectura, al estudiar griego y latín. Y en una universidad muy buena, la Iberoamericana. Yo admiro mucho esa universidad. Me encantó la historia que leí de la Ibero desde 1944 hasta 1999. Hasta me sale como canción de José Alfredo, ¿no? Desde 1973 hasta 1900. No, desde el 40 y... ya se me olvidó. Desde 1943 hasta 1973. ¿Qué comentario nos dejas de todo esto? Pues que se está hablando del humanismo en todas las disciplinas. Y si te gustaría que esto si se estudie en la Ibero estaría interesante. O sea, también hubo jesuitas muy preparados en otra época, jesuitas muy fuertes. ¿Vean cómo León Portilla habla de sus maestros jesuitas? Heidegger fue seminarista jesuita, ahorita que me acuerdo. Y yo también fui seminarista, no jesuita, fui seminarista palafoxiano. Pero también me tocó la disciplina. ¿Quién nos da un comentario? ¿Quién se anima? Sin espacios. A ver, Lourdes, ¿qué impresión te da estudiar griego? ¿Qué te deja? Pues primero que nada me ayudó a pensar de forma distinta al español, no como nos lo enseñaron en la escuela, en la primaria. Nunca había tomado clases buenas de gramática, entonces me está ayudando, aparte para entender mejor mi lengua, para las clases de filosofía de la facultad, para las clases de lógica, me está ayudando el griego. Sí, las clases de lógica. A ver, maestro Roberto, ¿qué te deja esto? La enseñanza del griego, como del latín y del náhuatl son importantes porque gracias a ellas fortalecemos lo que falta dentro de los planes de estudio que están establecidos de manera oficial, ya que se complementan dentro de como estudios, como idiomas, ¿no? Como idiomas clásicos. Deberían de incluirse textos, deberían incluirse métodos, ¿no? Que realmente enseñan a los niños a pensar y a poder pues, reflexionar y no nada más recibir conocimiento por recibirlo, sino que al final de cuentas les enseña el medio por el cual pues pueden madurar mucho mejor. Muchas gracias. Abraham, ¿qué llevas de la Academia de Lenguas Clásicas a las Américas? La relación. A la Universidad de las Américas. Ahí estudiamos la lingüística con el autor Noam Chomsky. Órale. Y la verdad no me agrada mucho, pero siempre lo pongo a discutir con la gramática normativa, el griego y el latín. No lo rechazo, lo complemento. Ahí está, pero ya estás con dos escuelas, la normativa y el estructuralismo. Sí, Chomsky dice, los niños no aprenden a pensar, saben pensar. Sí, Chomsky vive todavía, ya debe estar muy grande. Bueno, le mandamos un saludo a Chomsky, vive en Estados Unidos. Sí, y bueno, pues las universidades modernas también necesitan nutrirse de la sabiduría antigua. Hay que ir a la sabiduría antigua para captar el antídoto que hoy necesita el hombre de nuestro tiempo. El veneno más grande que tiene México, por el que puede tener el fallido la reforma educativa, o sea, cualquier reforma educativa fracasaría en México con una sola actitud, con el veneno más grande, la indiferencia, la negligencia. Cuando voy así a las universidades y les hablo de esto y me dicen, no, ni me interesa, thank you very much. Me dicen así de burla. Todavía en otra ocasión me dijeron, iguantegua, claso camati. Dale, eso todavía se hoy me dicen, ¿cómo en latín decimos? Máximas tibi gratias.
o sea, llégale, ¿no? Ya vete. Pero luego en las escuelas de humanidades me dicen, nada más me ven, porque ya me ven y ya es símbolo de griego y latín, porque me ven en la televisión, en la prensa, y me dicen así, no, ni me interesa. En esta universidad estudiamos a Heidegger, estudiamos a Marx. Oye, pues si Heidegger estudió griego y latín, Marx estudió griego y latín. Dice el doctor Sergio Pérez Cortés, se encabronó Marx cuando supo que habían quitado griego y latín y le escribió a Engels. ¡Qué estúpidos! Heidegger, ¿qué hubiera dicho si no dieran griego y latín en la universidad? O los grandes maestros. Garibay Quintana no le dijo así a Miguel León Portilla, ¿sabe griego y latín? No. Pues entonces váyase, porque no va a entender el náhuatl. Tal vez no es la misma raíz, pero el griego y el latín te dan las estructuras para pensar, las herramientas para pensar. Yo veo la diferencia cuando estudian alemán o inglés, gente que estudió griego y latín, y cuando vienen a francés o árabe, gente que no ha estudiado estas, o de plano nada, no le entienden a nada, y me dicen, maestros, que yo quería una clase de iniciación. Pues esta es de iniciación. Lo que pasa es que estos individuos ya estudiaron griego y latín y gramática española y un poco de filosofía y ontología, y tú vienes así como, casi como naciste. Pero todavía hay un remedio, para eso existen las reformas. Iniciamos aquí en la academia cada año hacemos una reforma educativa. O sea, las reformas siempre han figurado en toda la historia, no es nueva. ¿Por qué creen que existe la palabra reforma? Me dice un sacerdote que en la Iglesia Católica cada rato hacen reformas. Por eso hasta ahí existe un libro que se llama La Reforma viene de Roma. Está interesante, me está gustando ese libro. La Reforma viene de Roma, porque primero nos pone a estudiar lo que significa reforma. La palabra reforma. Y hasta se divierte uno ahí con el prefijo en latín y el verbo formare y el sustantivo forma, y ve uno toda la polisemia de la misma palabra para decir al final, ¿qué quiere reformar? Dice allí el texto, el reformador debe preguntarse, ¿qué ha de reformar? ¿La fachada, la estructura o la raíz? Esa pregunta yo le haría al presidente de la República Mexicana. Señor presidente y señor secretario de Educación Pública, ¿qué quiere reformar de la educación? ¿La fachada, la estructura o la raíz? Y si quiere reformar la raíz, va a estar canijo. Tú me entiendes bien, Paula, como arquitecta. Sí. ¿Sí? Te encomiendan la reforma del Palacio Municipal. ¿Qué vas a reformar? ¿La fachada, la estructura o la raíz? ¿Qué sería lo más difícil? Pues la raíz, siempre la cimentación. Si hay raíz, todo se reconstruye. Esto me lo enseñó un dentista. Mire, si hay raíz, su diente está a salvo. Si no hay raíz, pruebe con otro raicero. O sea, con otro odontólogo, con otro dentista, con otro radical. Vean, porque el radical es un raicero. Y yo soy maestro radical porque voy a la raíz. Voy a la causa, voy al principio, y por eso uno, la filosofía con la filología, con la literatura, con todos los géneros. Soy un raicero, un radical. Lo malo del radicalismo es cuando tú reduces ese término a un solo significado. Ese es el peligroso. Pero ese radical puede ser priista, puede ser panista, puede ser morenista, puede ser heideggeriano, puede ser taoísta. Sí, soy radical y qué, como dicen unos, pero con la analogía. Un raicero, un buscador de raíces. De modo que en la cabeza de ustedes tenemos que buscar más ideas para que ustedes las saquen, las extraigan, las lleven al exterior. Eso es lo que hizo Sócrates. Con preguntarte, o sea, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién te dijo? ¿Quién te trajo? ¿Quién te dijo que esto es griego? ¿Que te gusta a ti?
Perla, tienes bonito nombre. Perla, estudiaste psicología. Haces un super esfuerzo desde Tlaxcala, ¿no? Más lejos, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vienes, Perla? Desde Vallecas. ¿Te gusta estudiar estas cosas? Órale. Bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Y los espero. Creo que ya pasan el labor.